Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, en titulares. En noticia, Colombia, en el primer semestre de este 2021, el desplazamiento forzado aumentó en un 191% en comparación con el mismo periodo de 2020. Se trata de un fenómeno permanente en el país con un Estado que no lo detiene. ¿A qué se debe esto? Lo analizamos. En Noticia Venezuela, una delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial llegó al país por invitación de la Asamblea Nacional. Su visita se da en el marco del diálogo entre el gobierno y la oposición y cerca de un nuevo proceso electoral. Nos preguntamos, ¿su presencia aportará a la tranquilidad política o será motivo de tensión? Vamos a analizarlo. En Noticia Haití, a 10 días del terremoto y una población llena de necesidades, las bandas armadas anuncian una tregua con fuerzas del Estado para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. ¿En qué parte del país se encuentran estos grupos armados? ¿A qué intereses responden? Vamos a profundizar en ello. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, medio año 2021 superó a todo en 2020 en cantidad de víctimas de desplazamiento forzado en el país. Esto según un informe publicado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Colombia, la conocida como OCHA. Vamos a verlo. El más reciente informe de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia publicó un documento según el cual, en los primeros 6 meses del año 2021, la cifra de personas víctimas de desplazamiento forzado ya superó la cantidad del año 2020. Según el reporte del organismo, un total de 44.647 personas fueron obligadas a abandonar su lugar de residencia debido al conflicto armado que aún no cesa. Esto solo de enero a junio de 2021, lo cual significa un aumento de 193% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, durante este primer semestre del año, se registraron un total de 97 eventos violentos en zonas habitadas de los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño, hechos que han afectado incluso las medidas de atención de la Unidad para las Víctimas y los equipos locales de coordinación. Las emergencias por confinamiento sucedidas en departamentos como Chocó, Putumayo y Risaralda fueron informadas y atendidas tras un mes de haber sucedido. El resultado de ello ha sido, entre otros, albergues abarrotados y cientos de personas durmiendo en las calles, como se reportó el fin de semana desde la población de Magüipayán, al suroeste del país. Hasta el alcalde, Alejandro Juvenal Quiñones, partió entre los 1.200 desplazados, según reportó Associated Press. Uno de los casos más graves de desplazamiento recientemente ocurrido fue en julio en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, donde unas 1.600 familias campesinas se vieron forzadas a abandonar sus tierras debido a las amenazas de grupos armados irregulares desplegados en la zona. El informe también detalla que la situación climática en las zonas rurales, con abundantes lluvias y destrucción u obstrucción de vías de acceso, han afectado también la capacidad de respuesta de los entes de seguridad. El desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad causado en Colombia por el conflicto armado entre las mafias del narcotráfico, el paramilitarismo, las disidencias y guerrillas. Sin embargo, la razón de crecimiento, según estiman fuentes locales, se debe a la indiferencia de las autoridades del Estado. Más detalles a esta hora desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, ¿cómo se recibe por los distintos sectores que tienen que ver con un fenómeno que lamentablemente es persistente en Colombia, que
producto del acuerdo de paz, se tenía el anhelo que no se registrara más, pero hoy vemos de nuevo que el fenómeno persiste. Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Pues precisamente ese anhelo que se esperaba con la firma de los acuerdos de paz, que llegara a las regiones, a los territorios apartados del país, que beneficiara a comunidades indígenas, afros, campesinas, pues no se dio con estos acuerdos de paz. Al contrario, se ha recrudecido el abandono de estatal que históricamente en algunas regiones como Nariño, como Chocó, ha sido permanente, pues sigue siendo o sigue estando el Estado ausente. Y pues precisamente de esto se aprovechan las mafias y los grupos armados ilegales. Y ahora, pues con más ahínco, ya que las estructuras de las antiguas guerrillas de las FARC pues ya no hacen presencia en algunos territorios que actualmente han sido copados por estos actores armados. Paramilitares, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas y otros grupos que han emergido también en en medio del conflicto, que se disputan los territorios, los corredores del narcotráfico, que se disputan también los corredores del tráfico de armas, las rentas ilegales de la minería ilegal y también el control territorial. Muy fuerte la violencia en departamentos como Nariño, Chocó, todo el andén pacífico de Colombia, que también incluye a Antioquia, donde se hacía referencia allí en este informe, lo más reciente, en el municipio de Ituango, uno de los principales departamentos, o mejor, donde más se presencia este actuar de los grupos armados ilegales es Antioquia, Nariño y Chocó, poblaciones desplazadas o confinadas precisamente por esas dinámicas de guerra, esas dinámicas violentas que existen entre estos grupos, donde se han sembrado, se han instalado minas antipersona, precisamente en esa estrategia de combate entre estos grupos y que tienen confinadas a comunidades indígenas y afros, sobre todo que son las que sufren los rigores de esta guerra, donde por parte de algunas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, sobre todo en regiones donde existe el paramilitarismo muy fuerte como Antioquia, Nariño, Chocó, hay una connivencia entre las autoridades, entre el ejército y las fuerzas militares. Por eso es muy compleja la situación, porque las comunidades allí no saben a quién recurrir, se encuentran en medio del fuego cruzado. Muy compleja la situación, muy revelador este informe de Naciones Unidas y da cuenta de precisamente los niveles de violencia que vive el país, donde no solo hay desplazamientos, sino también masacres, Tatiana, y referenciar que este fin de semana se perpetró la masacre número 66 en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, donde fueron asesinadas 3 personas de una misma familia. Todos los días prácticamente estamos dando noticias lamentables de un asesinato de un líder social, asesinatos de integrantes de la antigua guerrilla de las FARC, firmantes de paz que han sido asesinados, y una dinámica de violencia que parece no cesar y que, según algunos analistas, va a incrementarse a medida de que se vaya llegando la hora de los comicios electorales. En esta, digamos, temporada preelectoral, pues se han incrementado los niveles de violencia en algunas regiones del país. Muy compleja la situación humanitaria en Colombia frente a un Estado que le ha dado la espalda absolutamente a infinidad de comunidades en Colombia. A propósito de líderes sociales asesinados, hace minutos se conocía la de un jovencito también, a quien grupos armados le quitaron la vida en el departamento del Cauca. Hace pocos minutos en el barrio La Pampa, en la ciudad de Popayán, la capital del departamento del Cauca, asesinaron al líder social Esteban, periodista de medio alternativo Contraportada CA, líder estudiantil de la Universidad del Cauca, defensor de derechos humanos. Es una situación que no dejamos de contar, Hernán,
pero lo que llama la atención es los medios de comunicación, en particular este informe de la OCHA, de esta Organización de Naciones Unidas, que tiene una presencia desde hace décadas en Colombia. Los medios locales no tienen ningún tipo de información, Hernán, al respecto. Algunos medios escritos hicieron alguna referencia, pero no profundizaron en este informe, no se hacen los análisis respectivos de el por qué está sucediendo esta situación, no se hacen los análisis profundos en cuanto a qué grupos están haciendo presencia y esa relación que les comentaba entre la connivencia entre grupos paramilitares que hacen presencia en vastas regiones de Antioquia, de Chocó, de Nariño, del Cauca y que se disputan los territorios con otros grupos armados ilegales. No se profundiza, no se hace una exhaustiva investigación y sobre todo pues no se le interroga al gobierno sobre esta situación. El gobierno de alguna forma se defiende diciendo que hace consejos de seguridad, que es, digamos, la estrategia para contrarrestar la presencia de los grupos armados ilegales, pero no hay una infraestructura que beneficie a las comunidades y que contrarreste esta situación. Las demandas de las comunidades son salud, educación, digamos, presencia de la institucionalidad en esas regiones apartadas, sobre todo del país. El Estado en cabeza, pues, de los representantes no ha hecho, digamos, una presencia fehaciente en estos departamentos, en estos municipios golpeados por la violencia, que se espera que esa situación pueda cambiar en las próximas elecciones, las que se vienen a mitad del próximo año en Colombia. Para despedirte, Hernán, y es que lo que se denuncia por parte de todas las organizaciones de víctimas y por las víctimas propias del desplazamiento forzado, valga decir que en Colombia no solamente se padece el desplazamiento forzado, sino permanente, porque durante más de 20 años este fenómeno se ha informado de todas estas personas, por lo menos 5 millones, que no pueden regresar a sus territorios porque son amenazadas, porque vuelven a ser revictimizadas. Pero la principal responsabilidad es del Estado, con respecto a este informe, por ejemplo, que ha dicho el gobierno del presidente Duque. Tatiana, el gobierno no se ha pronunciado frente a esta situación. Como le digo siempre, su defensa es la presencia en los territorios azotados, o los más azotados por la violencia, aseguran es la presencia militar y aseguran que esto va a dar unos niveles de seguridad altos, cosa que las comunidades pues han denunciado que no es así, porque existe esa relación, si se quiere, fuerte entre algunos grupos armados ilegales y la presencia militar allí. El Estado no ha cumplido con su labor constitucional de proteger a las comunidades. Como usted lo dice, son más de 5, algunas organizaciones aseguran que son 8 millones de desplazados los que ha tenido Colombia en el marco de este conflicto que se sigue desarrollando. Y las políticas para evitar estas situaciones pues no han sido efectivas. Tanto es así que, como lo hemos venido desarrollando a lo largo de esa intervención, pues sigue la presencia fuerte de los grupos armados que se disputan los territorios en vastas regiones de Colombia. Este Estado le ha dado la espalda a las comunidades, pero también porque se ven beneficiados en un entramado de negocios con las grandes multinacionales de explotación de recursos minerales y naturales. Y es allí también donde hay otra arista para observar, porque el desplazamiento también tiene que ver con la apropiación de terrenos fértiles para los recursos naturales, para la minería. Y por eso, pues esa relación que se da entre los grupos de poder y el paramilitarismo, que hace que a través de la violencia, pues se desplacen o se desarraiguen varios conglomerados campesinos en Colombia. Muchísimas gracias, Hernán. Este es el complejo panorama. Se mantiene el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela, una delegación de la Unión Interparlamentaria llegó al país por invitación de la Asamblea Nacional. Su visita se da en el marco del diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición en México y a puertas de un nuevo proceso electoral.
Nos preguntamos, ¿su presencia será un aporte a la tranquilidad política en el país o será motivo de tensión? Vamos a analizarlo al volver en el Noticia. En Noticia Venezuela, inician reuniones de la delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial, invitada por la directiva de la Asamblea Nacional, con representantes de varias instituciones del país. Vamos a revisar esta agenda. La Comisión de la Unión Interparlamentaria Mundial, presidida por el diputado portugués Duarte Pacheco, arribó este lunes a Venezuela. La agenda comprende reuniones con parlamentarios de oficialismo y oposición, incluidos los de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional, así como con autoridades de los poderes electoral, judicial, ciudadano y de otras instituciones. Esta tarde sostuvieron un primer encuentro en el Palacio Legislativo con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, diputados del Bloque de la Patria y de la fracción opositora. Serán dos los asuntos centrales para la delegación: derechos humanos de los parlamentarios y la representación del país en este organismo. La visita sucede en el momento en que las delegaciones del gobierno y oposición avanzan con el proceso de diálogo en México. La Comisión de la Unión Interparlamentaria, en palabras de su presidente, concibe el proceso de diálogo como una muy buena noticia. Al final de esta visita, que se extenderá hasta el 27 de agosto, prepararán un informe que será presentado al país y al mundo. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Saúl Ortega, diputado de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos acompaña desde Caracas. Saúl, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos ustedes y sobre todo la audiencia que tiene Telesur en todo el mundo. Muchísimas gracias, Saúl. Tu apreciación acerca de la llegada hoy, en abril, había sido tramitada esta invitación a la Unión Interparlamentaria Mundial. Bueno, pasan varios meses en un contexto del que también quiero pedirte tu opinión con varios asuntos, pero hoy han llegado con representantes de varios partidos políticos de Europa y de América Latina. Por ejemplo, tenemos Portugal, tenemos México y naciones africanas. Bueno, estas no son representaciones de familias políticas. Realmente no representan al país, ¿no? Entiendo yo que es una comisión que quien hoy ejerce la presidencia del Parlamento Internacional, pues ha hecho sus invitaciones de estos ciudadanos en el carácter de diputados, cosa que nosotros recibimos con beneplácito. Pero en verdad que no representan al país en general, porque son bancadas, ¿no?, multipartidarias que hay representados en el Parlamento Internacional. Sí, y de allí preguntarte, después de esa claridad que haces, evidentemente son representantes de partidos políticos, pero en este momento ellos fungen en esa representación como un sector legislativo que aglutina a muchos sectores legislativos del mundo y se encuentran en Venezuela. Después de esta invitación, conocer tu valoración con respecto al primer día de este encuentro. Bueno, en primer lugar, de verdad que son bienvenidos, porque son nuestros invitados, ¿no? En todo caso, lo importante es que vean cómo funciona a plenitud la democracia venezolana, cómo un parlamento recién electo está en ejercicio pleno de sus funciones constitucionales
y no como la ultraderecha ha pretendido extenderle a unos ciudadanos que se le venció el periodo legislativo, quieren extenderle por los años de los años, amén, ¿no? Una representación que no tiene. Y en ese sentido ha habido un sesgo de sectores de la ultraderecha que funcionan en ese Parlamento de retrasar la toma, digamos, de compromiso de lo que es la representación venezolana, que también es plural, ya que está representado las organizaciones políticas que hacen vida en el Parlamento. Ojalá podamos resolver algo que es contrario incluso al propio reglamento interno de la Unión Interparlamentaria Mundial, así como lo es de otros parlamentos como el Parlamento Latinoamericano, el Parlasur y Eurolat, y todos esos foros de los cuales somos legítimamente representantes, porque la condición es que sean electos por la plenaria del Parlamento y que las autoridades legítimas de nuestro Parlamento comuniquen cuál es la representación de Venezuela. Así que no tienen competencia ningún funcionario de otro país en calificar la delegación venezolana. Pero fíjese usted, Saúl, que resulta bastante curioso porque está en absoluta evidencia, es claro que ellos deben saber todo el contexto político interno de Venezuela, pero hoy su máximo representante, el señor Pacheco, dice que tiene invitación de los dos parlamentos y que entonces va a hablar con los dos. Pero es que hay uno que es inexistente, producto de un gobierno fantasma del que usted está recordando, que si algo hubo fue en la legislación anterior, donde terminó, donde hubo elecciones y donde hay una nueva asamblea legislativa. Es imposible que este grupo que llega no conozca ese contexto nacional, pero sin embargo ponen sobre la mesa un asunto pues que es traído de los cabellos. Bueno, ustedes como periodistas sería bueno que se lo pregunten a este ciudadano, en primer lugar eso, ¿no? Y segundo, si él tiene competencia para desconocer a las legítimas autoridades venezolanas. Definitivamente eso es una intromisión absurda y por demás irrespetuosa de una persona que fue electa para que, digamos, defienda los derechos de todos los parlamentarios representados allí de todos los países, y no para que se parcialice o se inmiscuya en los asuntos internos de ningún país. Eso no está planteado en el reglamento de la Unión Interparlamentaria, a la cual ustedes los periodistas pueden tener acceso, para que se lo pregunten a este señor que está haciendo un papel bien, digamos, triste, ¿no? Para no decir otra cosa. Sí. Bueno, apenas está comenzando, Saúl, apenas está comenzando la visita porque se quedan hasta el 27. Se lo preguntaremos en caso tal de que tengamos la oportunidad, sin duda que así será. Sin embargo, sí resulta un poco contradictorio porque vienen con la invitación de una Asamblea Nacional legítima en funciones y se reúnen con esas autoridades legítimas. Así que parece también como un lenguaje contradictorio de este grupo. ¿Qué opinas? Bueno, y sería bueno que ustedes asistan a esa reunión con esa asamblea espuria que ya finalizó su mandato constitucional. En todos los países del mundo hay reglas constitucionales y los mandatos tienen pues un periodo. Y el de la Asamblea Nacional electa en el 2015 terminó el 31 de diciembre del año pasado. Así que este señor de verdad que está haciendo un triste papel aquí y ojalá en su visita a Venezuela se ubique y rectifique, porque está tomando una posición política que tiene la ultraderecha europea y él de alguna manera es, como quien dice, representante de eso, ¿no? Algo parecido utilizó la señora Cuevas, que era mexicana, y en cuanto que tú me hablabas de los derechos humanos de los parlamentarios, nunca permitieron los argumentos que llevábamos nosotros que desmontaban toda esa, digamos, esos expedientes inoculados por gente de la ultraderecha venezolana en complicidad con la señora Cuevas, pero ninguno tiene sustento y no permitieron de que nosotros lleváramos, digamos, las pruebas de que definitivamente esos expedientes estaban amañados. Pero bueno, eso es lo que tenemos en esos organismos y precisamente es que temen la presencia de los parlamentarios venezolanos de las diferentes fracciones políticas de nuestro país, porque saben que la carga de nuestro discurso no tiene
posibilidades de ser rebatida por ninguno de estos sectores de la ultraderecha. Sí, el otro asunto con respecto precisamente a la agenda que dicen que traen, revisar los derechos humanos de los parlamentarios y la representación de Venezuela en la organización que será en los próximos meses, que es otro asunto contradictorio hablar de la representación legítima de Venezuela dentro del organismo, que es un acto protocolar en España. Pero con respecto al anterior punto, que está directamente relacionado con derechos humanos, Saúl, y esa historia que usted nos recordaba, marcar la diferencia entre lo que significa un político preso y un preso político. Y aquí lo que hemos visto con todas las pruebas es que hay políticos que incurren en actos delictivos que golpean la institucionalidad, que golpean la Constitución, que golpean la vida misma del pueblo, el sistema jurídico nacional, y vemos que no hay ese tipo de reflexiones por fuera del país, por lo menos de estos sectores. Bueno, con solo llevarle un videíto del 30 de abril, donde hacen armas contra la República con sectores militares sediciosos, y ahí están los rostros de los parlamentarios inocentes que este señor defiende y que la señora Cueva defendió, ¿no? Gente sediciosa que utilizan las armas para ir contra la paz, la tranquilidad y las buenas costumbres de los venezolanos. Eso es un bebé, eso es un inocente que ellos defienden, pues solamente con pasar algunos videos donde está la prueba fehaciente de que son delincuentes alzados contra el orden constitucional y contra las leyes de la República. Eso no aguanta ninguna defensa. Por eso es que ellos temen de que nuestra representación esté allí y pueda presentar en la plenaria de la Unión Interparlamentaria las pruebas de que definitivamente la derecha europea y alguna derecha del mundo lo que está es cartelizada en contra del orden constitucional en Venezuela, y eso es inaceptable en ningún país, definitivamente. Es inaceptable, intolerable, y definitivamente un parlamento que se dice democrático como la Unión Interparlamentaria no tiene por qué, digamos, hacerse eco de delincuentes y subversivos y gente que utiliza el terrorismo y la violencia contra el orden constitucional. Todo esto, Saúl, sucede en el marco de dos hechos que son muy importantes, de los que ya te planteaba, que quiero conocer tu opinión. Uno, en el marco del diálogo nacional con un sector de la extrema derecha, recordando estos ejemplos que dabas, que le habían apostado durante varios años al golpe, a la desestabilización, al asesinato de un jefe de Estado como el presidente Nicolás Maduro. Este sector sentado en México con el gobierno de Venezuela. Bueno, será el pueblo de Venezuela que juzga sus acciones. Definitivamente el presidente ha sido el campeón del diálogo. Esos sectores han sido perdonados y amnistiados en más de una oportunidad y han vuelto pues por sus derroteros de violencia y de terrorismo. De todas maneras apostamos porque la paz bien vale hacer grandes sacrificios de que esos sectores hayan rectificado en vista de que solo han servido para hacerle daño al país, para hacerle daño a las instituciones y al pueblo y al propio pueblo de Venezuela. Por supuesto han obtenido ganancias, ¿no? Jugosas ganancias del dinero de la República que se han robado junto a sus aliados extranjeros, gobiernos que han irrespetado el derecho público internacional para robarse activos de la República en bancos, en empresas, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando vayan a las elecciones el pueblo dará su veredicto sobre cada uno de esos señores que presenten su rostro después de haberle hecho tanto daño al país y al pueblo de Venezuela. Sí, incluso esta reflexión se mantiene, Saúl, cuando vemos que ese grupo de la extrema derecha venezolana responde a todos esos intereses y que detrás de ellos, con una presencia prácticamente omnipotente, está el gobierno de Estados Unidos, y que juegan a doble banda, que juegan a distintas estrategias. Por un lado el diálogo, pero por otro lado manteniendo la misma retórica, por ejemplo, de imponer el ilegal bloqueo de Estados Unidos a Venezuela. Sí, bueno, es que esas medidas coercitivas y unilaterales, contrarias al derecho público internacional, son avaladas por estos sectores de la extrema derecha venezolana, así como la violencia sistemática que desde el territorio colombiano pues agreden e impactan en lo que es la tranquilidad de los venezolanos. Pero bueno, ya el pueblo sabrá evaluar cada uno de esos personajes, porque todo en Venezuela sabe
todo el mundo sabe que no son inocentes, que han estado directamente involucrados con intereses extranjeros, colombianos, españoles y norteamericanos, para hacerle daño al país, para hacerle daño a nuestro pueblo. Y bueno, ya estarán frente al Tribunal del Pueblo, que ese sí es verdad que ni olvida ni perdona. Y el otro asunto en el marco de este contexto de esta visita de los representantes de la Unión Interparlamentaria Mundial son las elecciones del próximo noviembre, unas mega elecciones de carácter regional en donde hay participación de todos los partidos políticos que se oponen al gobierno, los de la derecha, los de la extrema derecha, todos estos partidos tienen participación en este proceso electoral porque han decidido medirse de nuevo en las urnas. Siempre han tenido las garantías electorales y este es el país donde más se vota, donde más elecciones ha habido, y son elecciones directas para escoger nuestros gobernantes. A diferencia de, por ejemplo, de quienes nos quieren dar clase de democracia, tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos, que en la pasada elección ustedes vieron que estuvieron a punto de irse a la guerra civil, asaltaron el Parlamento, el presidente en funciones desconoció el resultado y cantó fraude, y es una elección de segundo grado. Ahí hace falta un proceso constituyente en los Estados Unidos y en los gobiernos europeos que son contrarios a la democracia venezolana, bueno, son monarquías. Imagínate eso, el sistema de gobierno no es electo, es hereditario de grandes familias de sangre azul, mientras los pueblos pues viven en la opresión y tienen que mantener a estas familias, digamos, que dicen de ser descendientes de sangre azul, pero la sostienen los presupuestos y lo que son los impuestos de los diferentes pueblos. Eso es una aberración en estos tiempos, una democracia en la cual, digamos, es una democracia entre comillas, porque la mayoría tienen gobiernos monárquicos. Entonces, de verdad que tienen muy poco que enseñarnos a nosotros, al pueblo de Venezuela, que tienen la facultad, la soberanía de votar y elegir sus gobernantes, como va a ocurrir en noviembre de este año, que estarán eligiendo alcaldes y gobernadores, diputados y concejales. Todo este es el marco de esta visita, Saúl. Al final de la visita, bueno, que vean, que conozcan la realidad del país y luego se espera ese informe que han dicho de antemano que presentarán. Bueno, ya veremos el resultado. De verdad que están haciendo un triste papel, ¿no? Y generalmente esas injerencias y ese intervencionismo terminan en un mal resultado. Y lo están viendo ahorita en Afganistán. Lo están viendo, bueno, como ocurrió en Bolivia, como ocurrió en Perú, que esa derecha ha salido derrotada por estos pueblos. Así que ojalá rectifiquen, ojalá de verdad sean serios en esta visita y dejen de tener esa conducta antidemocrática, que no es permitir la representación de los diputados electos por el pueblo legítimamente en libres y democráticos comicios, como fue el año pasado, para elegir la nueva Asamblea Nacional. La otra ya feneció su mandato y es una aberración de estos señores tratar de darle digamos, el visto de diputados a una gente que ya terminó su periodo constitucional. Habría que preguntarle si en sus países los diputados son eternos, ¿no? Si son vitalicios, si es verdad que la elección les da para seguir siendo diputados después que termine el periodo constitucional. Estoy seguro que no es así, pero bueno, es bueno que ustedes se lo pregunten como periodistas a este señor, a ver si tienen algo de seriedad. Estará muy bien preguntarle todo ello en caso tal de que tengamos la oportunidad y también preguntarles, que además queda así abierto, sobre todo con respecto a las dudas de qué manera sigue sosteniéndose esa supuesta asamblea legislativa, que evidentemente no tiene ningún sustento, pero ¿cómo lo hace? ¿De dónde saca el dinero para subsistir? Muchísimas gracias, Saúl. Un placer. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Así nos vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Haití. A 10 días del terremoto y una población llena de necesidades, las bandas armadas anuncian una tregua con fuerzas del Estado para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. ¿En qué partes del país se encuentran estos grupos armados? ¿A qué intereses responden? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
En noticia Haití, comunidades alejadas de las grandes ciudades como la comuna de Pestel no han recibido ayuda a 10 días del terremoto. No solamente han perdido sus viviendas, también sus animales y sus cosechas. En medio de este escenario siguen operando las bandas armadas que anunciaron tregua para permitir la llegada de la ayuda humanitaria, una ayuda absolutamente urgente. Tenemos este reporte con nuestra enviada especial a Haití, Madeleine García. Salimos de Los Cayos rumbo a Grand Anse, uno de los 3 departamentos afectados por el terremoto. Corazón adentro del sur de Haití, la situación es más compleja. En algunas zonas pueden contarse con los dedos de las manos las casas que quedaron de pie. Cada comunidad tiene su cementerio. Es común verlos a las orillas de las carreteras. Pero el temblor dejó las urnas al descubierto. 266 escuelas fueron afectadas, algunas parcialmente y otras como esta, destruidas por completo. La nueva carretera del sur quedó fracturada. Impresionan las grandes rocas en el camino. Los deslizamientos de tierra tapiaron parte de la vía que al llover se vuelve pantano. Entre todos tratan de sacar un camión y así poder continuar su destino. Ahora las piedras sirven de apoyo. Luego de horas y horas lograron moverlo. Fue un instante de alegría en medio de la dificultad. Este hombre grita que por fin podrá comer el plato típico de su zona luego de días atrapado en otro departamento por la obstrucción de las vías. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está usted bien? Bien, ¿y tú? Ok. ¿Por qué estás feliz? Seguimos la ruta. La misión era llegar a Pestel, la más impactada de las 14 comunas de Grand Anse. En el camino un saqueo, y es que no ha llegado la ayuda a las zonas más afectadas. Atrás quedó el asfalto para comenzar a recorrer 1 hora y media de camino. Para llegar hasta esta zona la vía es demasiado rural, de mucha tierra, de muchas piedras, es muy difícil. Es una zona montañosa, agrícola. Llegamos a un punto donde vimos pequeñas carpas improvisadas. En realidad son palos que sostienen pedazos de tela o plástico que para nada soportan la lluvia. Son los campesinos, viven al pie de la montaña. Todos los días hay réplicas y se desprenden las rocas. Para salvar sus vidas, salieron de allí. Tratan de acomodar su espacio. Allí duermen sobre la arena y piedra, rogando que no llueva. Lo que me queda como recursos es la vida. Perdí todo, solamente la vida que tengo. Perdí todos los papeles de identidad. La mayoría de las personas trabajan debajo de la montaña y perdieron todos los animales, perdieron todo. Esta joven quedó herida. Cayó una piedra sobre ella, que perforó la parte superior de su ojo. Volverla a trasladar al hospital es complicado por las condiciones de la vía y tiene mucho dolor. Más adelante, otro campamento. Muchos niños, muchas mujeres embarazadas. Su futuro es incierto. No pueden volver a sus campos. No saben cuándo vuelva a temblar y la montaña les caiga encima. No solamente perdieron sus casas. Con el terremoto se cayeron las piedras sobre los animales y no los conseguimos ni siquiera para cocinarlos o venderlos. Sienten que no tienen salida. La situación de pobreza se agudizó. Solo aquí son casi 600 campesinos. Estamos durmiendo sobre hojas secas de plátano. No tenemos dónde dormir.
Los niños se están muriendo de hambre en nuestras manos. Cuando llueve, el agua cae sobre los niños. No sabemos qué hacer. Y los animales que podíamos vender para poder salir de la situación, todos se han muerto en el agua. Todos se han perdido en los huecos. La miseria se ha puesto doble. Ya la miseria es demasiado para nosotros. No hay una mirada hacia las zonas campesinas, alejadas de las ciudades, para socorrerlos ante esta situación. Con el atardecer cae la angustia y las montañas son ahora las tumbas de los desaparecidos por el terremoto. Madeleine García, Telesur, Pestel, Haití. La miseria es doble, dice uno de esos testimonios que le entrega a nuestro equipo de enviados especiales. De esto vamos a hablar con Leonel Charles, abogado, pastor haitiano, nos acompaña vía telefónica desde República Dominicana. Leonel, muy buenas noches, bienvenido. Leonel, buenas noches, ¿me escucha? Tenemos dificultad en la comunicación con nuestro invitado, Leonel Charles, abogado, pastor haitiano, nos acompaña desde República Dominicana. Profundo conocedor de la situación compleja que vive el país y en particular consultar con él un hecho que hoy se ha evidenciado y es cómo a través de las redes sociales los máximos cabecillas de las bandas armadas, de los grupos criminales, han confirmado que habrá una tregua con las fuerzas militares, con las fuerzas del Estado, para que la ayuda humanitaria llegue a las zonas más apartadas. Uno de los problemas que se denuncia de manera permanente es que los camiones, esos por ejemplo que ven ustedes, algo así, tratan de llegar a las zonas más apartadas, las zonas campesinas, donde veían ustedes a través de las imágenes de Madeleine García, todo ha quedado prácticamente destruido, la gente está viviendo a la intemperie, solamente una pequeña bolsa plástica que pueda protegerlos cuando además cae la lluvia o ante el inclemente sol, pero también han sido saqueados los camiones con ayuda de carácter humanitario. Por eso Naciones Unidas, a través de la presencia que hace en el país, había hecho esta solicitud. Las distintas agencias de Naciones Unidas que hacen presencia en esta nación caribeña que tanto lo necesita. Y en ese mismo contexto, el primer ministro de Haití, hoy, a través de un hilo del Twitter, de su cuenta oficial, Ariel Henry, reconocía la gravedad de la situación, que no se conoce en profundidad cuál es la dimensión del daño que hay, ni en términos de infraestructura, ni en términos también de la situación social que se está viviendo en el país. Recordemos que el terremoto del pasado 14 de agosto de 7.2, la mañana de ese sábado, estremecía al país, lo que genera es aún un mayor problema de carácter social. Ya venían de una profunda crisis, no solamente climática, sino también llena de necesidades, con grupos criminales en distintas partes del país. Y además de todo esto, como si fuera poco la complejidad de la nación, el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de agosto, de lo que se siguen haciendo, investigaciones. El gobierno de Haití, a través de las autoridades que están al mando del país, han solicitado, por ejemplo, ayuda al gobierno de Estados Unidos y también a Naciones Unidas a realizar una investigación de carácter internacional. Sin embargo, queda mucho por conocerse con respecto a ello. Se conoce de manera clara que hay más de 40 personas detenidas, 18 de ellas los directos implicados, mercenarios colombianos, lamentablemente. Y lamentablemente no logramos la comunicación con nuestro invitado, muy pendientes de todo cuanto suceda de manera detallada en Haití. Se los contamos a través de la pantalla de Telesur y también oportunamente lo analizamos aquí en Noticia. Nos despedimos, será hasta mañana, sigan con nosotros.